Modo de programación del controlador de temperatura. Para esto primero vamos a verificar los pines de conexión, que son la alimentación 9 y 10 y los pines de conexión 1 y 2, que vienen a ser el relé de salida principal, y los pines 3, 4 y 5, que corresponden a la entrada de señal. En nuestro caso, el pin número 3 y 4, que vienen a ser para termocuplas, para entrada de voltaje de 0 a 5 voltios, 1 a 5 voltios, 4 a 20 miliamperios o 0 a 20 miliamperios. Y cuando se quiere trabajar con termoresistencias, los pines 4 y 5, o 3, 4 y 5 si se utiliza PT100. Para nuestro caso estamos trabajando con termocupla tipo K, así que vamos a alimentarlo. Y como pueden observar, al inicio aparece la letra Y, que viene a ser el símbolo de la termocupla tipo K. Entonces lo primero que verificamos es la programación. Para eso presionamos Set una vez, y aquí aparece la palabra SU, que viene a ser la temperatura de referencia. Acá ponemos la temperatura que se desea alcanzar. Por ejemplo, si quisiéramos 100 grados, entonces cuando alcanza los 100 grados, el relé de salida principal se va a apagar para evitar que se sobrecaliente el horno o lo que sea que estén usando como calentador. El relé de alarma, que viene a ser el relé que se activa cuando la temperatura de referencia sobrepasa la temperatura que nosotros programemos. Por ejemplo, si quisiéramos que se apague a 150 grados, que se active la alarma, ponemos 150. Entonces, como observarán, el relé de alarma se ha apagado, lo que implica que la temperatura de medición está por debajo de la temperatura de activación de la alarma. ¿Cómo nos damos cuenta que la termocupla está funcionando correctamente? Para eso simplemente presionamos la termocupla, y con el calor ahí se observa cómo está variando. Ahora bien, si es que, por ejemplo, en este caso, ustedes observan que la temperatura está aumentando demasiado, está disminuyendo, entonces hay que verificar los pines de conexión. Para eso siempre es bueno revisar el diagrama, y como pueden observar, ahí está el diagrama de conexión. Entonces ahora lo que vamos a hacer es entrar al modo de programación principal, que viene a ser cuando nosotros queremos modificar el tipo de termocupla o el tipo de configuración de la histéresis del controlador. Para eso dejamos presionada la tecla Set unos 3 a 4 segundos, y ahora aparece la función SN, que viene en este caso a darnos el tipo de entrada, que es K. Si ponemos o si presionamos las teclas hacia abajo y hacia arriba, podemos observar que existen las otras alternativas. Por ejemplo, la termocupla tipo S, la termocupla tipo E, la termocupla tipo J, la termoresistencia tipo cobre 50, la termoresistencia tipo PT, en este caso sería PT100, entrada de voltaje de 0 a 5 voltios, de 1 a 5 voltios, entrada de corriente de 0 a 20 miliamperios o de 4 a 20 miliamperios. Dependiendo cuál de ellos elija, es que se tiene que utilizar el tipo de entrada de señal adecuado. Si estamos usando termocupla, en este caso tenemos que ponerlo en el tipo de termocupla que corresponde. Para nuestro caso es tipo K, así que lo dejamos en la simbología Y, que viene a ser tipo K. Presionamos una vez más Set, y acá observamos la función DP, que viene a ser punto decimal. Cuando se trabaja con punto decimal, si nosotros no ponemos ningún punto decimal, la lectura es en números enteros. Significa que va a ser lectura desde 0 hasta, en tipo K, hasta 1350. Si se trata en tipo J, sería hasta 1250. Pero si ponemos un punto decimal, significa que la lectura ahora en termocupla tipo K va a ser hasta 999.9, y en tipo J también hasta 999.9. Presionamos una vez más Set y tenemos la función SC. La función SC viene a ser un offset, que para nuestro caso no lo vamos a modificar, ya que la termocupla está calibrada.
la función lock, que sirve para bloquear algunas funciones. Cuando está por defecto en 0, significa que todas las funciones están habilitadas. Pero si se cambia a cualquier otro valor, entonces las funciones se bloquean. Acá en control está la opción bitr, bitd, que viene a ser calentador. En este caso, cuando es acción directa bitd, significa que es modo enfriador, cuando se trata de bajar la temperatura. PID reversa significa en modo calentador, pero trabajando con parámetros PID, es decir, proporcional, integral y derivativo. Y cuando se trata con PID en punto D, es en modo enfriador, con parámetros PID. Para los casos más sencillos, cuando no se conoce cuáles los valores de PID para las resistencias que uno utilice, preferible es dejarlo en modo on-off. Es decir, en bit R, que es modo calentador on-off. Acá, como verán, al momento que nosotros pusimos el punto decimal con 1, la temperatura de referencia, que era 100 grados, ha bajado a 10.0. Por lo tanto, nosotros tenemos que volver a modificarlo al valor de 100. Y la alarma, en este caso, observamos el DFCT, que viene a ser la curva de histéresis de la salida principal, que es 0.1 grados. Significa que cuando varíe 0.1 grados, por encima se va a apagar, cuando esté por debajo se va a acelerar de nuevo la salida principal. Lo más recomendable siempre es 0.5 grados, para evitar que el relé oscile demasiado y simplemente su tiempo de vida se acorte. La salida principal de alarma, que está en modo alto, es decir, cuando la temperatura sobrepase la alarma que se ha programado, en ese momento el relé simplemente se va a activar. Acá, como verán, está en 15 también por el mismo efecto del punto decimal, así que lo vamos a volver a subir, pero esta vez a 130 para no extenderlo demasiado. Y acá observamos la histéresis de la alarma, que en este caso está con 0.1, pero también lo vamos a poner en 0.5. Y nuevamente regresamos a lo que es la programación de la termocupla. Entonces, una vez que se han realizado esos pasos, ya está calibrado correctamente el controlador. Y ahí se puede observar la temperatura que tenemos de la termocupla. Y como verán, simplemente calentándolo se puede apreciar ahí cuánto es la variación con un dígito decimal.